Buenos días, jóvenes. En el siguiente y sencillo video que les pretendo mostrar, vamos a ver el tema de lo que se llama catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es una información detallada de los conceptos que integran las cuentas de activo y pasivo, ¿sí? Es una lista que deben ir ustedes desarrollando, ¿sí?, para identificar los conceptos que maneja su empresa y según qué movimientos hagan. Cada concepto clasificado debe recibir un nombre, el cual es integrado por rubros, cuentas y subcuentas. En los rubros se pone el nombre de la división de los elementos del estado de situación financiera que agrupa las cuentas de cada división: activo circulante, no circulante, pasivo, a corto plazo. El nombre de los elementos del estado de resultados que se agrupan las cuentas propias de cada división, como pueden ser gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, etc. Las cuentas es el nombre que se asigna a cada uno de los conceptos que integran el pasivo y el activo, el capital contable y las cuentas de resultados de una entidad económica, como pueden ser las cuentas que conforman el activo circulante. Las subcuentas es el nombre que se asigna a cada uno de los elementos que detallan una cuenta. Por ejemplo, Bancomer, Santander, Banorte. En este caso vendría siendo una subcuenta de la cuenta bancos. Es muy importante que para estructurar un catálogo de cuentas deben conocer la naturaleza y características de las cuentas a las cuales van a aplicar, ¿sí? Las de activo, las de pasivo, si son circulantes, si son no circulantes. A continuación vamos a ver este pequeño catálogo de cuentas que les formulé en Excel, en donde estamos clasificando grupos y subgrupos. En el grupo 1 tenemos como número 1 el activo, en el grupo 2 el pasivo, grupo 3 capital contable, grupo 4 resultados deudoras, grupo 5 resultados acreedoras. De ahí en adelante vamos a clasificar por subgrupos, en donde ponemos aquí el grupo principal, que es activo, y una de las primeras cuentas del activo en su clasificación es el activo a corto plazo o el activo circulante, para lo cual estamos manejando como 1.1 la cuenta de a corto plazo, es decir, que estamos hablando que el 1 se refiere a activo, el punto 1 que es el de corto plazo. Dentro de corto plazo tenemos nosotros la primer cuenta de activo circulante, que es caja, y si notan tenemos que es la número 1.1.1, es decir, que pertenece, el número 1 pertenece al activo, el punto 1 que significa que pertenece al circulante corto plazo, y el siguiente punto 1 que se refiere a la cuenta caja. Ahora, dependiendo la empresa que ustedes tengan, mediana, grande, pues pueden tener, supongamos, 2-3 sucursales o quizás nomás una sola tienda de su empresa. Si tuvieran 2 sucursales, sí, obviamente van a tener 2 cajas. En este caso yo la estoy nombrando caja A y caja B. La caja A pues se refiere que es del activo circulante de la cuenta caja, y la subcuenta es la caja A, es decir, la 1.1.1.1. La siguiente caja, que sería la caja B, de su X o Y sucursal más que tengan, viene siendo la subcuenta número .2, es decir, del activo circulante de la cuenta caja, y la subcuenta es la .2. De la misma manera lo van a manejar con las demás cuentas de activo circulante. En el caso de bancos, que ya vendría siendo la 1.1.2. ¿Por qué? Porque es la segunda cuenta del activo a corto plazo.
Y dentro de ahí tenemos la subcuenta, que es la 1.1.2.1. En este caso que estoy ejemplificando aquí solamente dos subcuentas, que es el Banco Bancomer, el Banco Santander. Bueno, la lógica es esta, está muy sencilla, es solamente clasificar las cuentas que yo estoy utilizando, como pueden ver aquí. En el caso de estas de aquí, que son documentos por cobrar, anticipo de proveedores, IVA acreditable, acciones y valores, el hecho de que yo no tenga aquí una subcuenta no significa que no deban de ir. Las subcuentas va a depender del catálogo que ustedes creen. Es decir, ustedes van a poner las cuentas que vayan necesitando. Es decir, no existe un catálogo de cuentas que sea fijo para todas las empresas. Lo único que podemos mencionar que es fijo son las cuentas correspondientes al activo circulante, activo no circulante, al pasivo circulante o a corto plazo, al activo no circulante, el capital contable, resultados deudoras, tenemos gastos de ventas, sueldos y salarios, teléfonos, agua. En este caso aquí puse un pequeño ejemplito, ¿sí? Que viene siendo la subcuenta 4.1.5, que se refiere a gastos de ventas y que se llama publicidad. Y en esa yo le puse una subcuenta que vendría siendo la 4.1.5.1 con respecto a publicidad y que se llama impresiones el cubo. Si yo en publicidad tuviera diferentes, digámosle así, proveedores que me generan la publicidad que ocupo para mi empresa, es decir, que no trabaje solamente con una impresora, con una imprenta, vamos, yo tendría que poner la 4.1.5.2, impresiones el águila, por ejemplo, ¿sí? Como ya les decía, las subcuentas que aparezcan en cada uno de estas cuentas de gastos de venta o de resultado de ejercicio, de capital social, de pasivo a corto plazo, etcétera, esas cuentas, jóvenes, van a depender de los movimientos que ustedes hagan, ¿sí? Como ya les decía, no significa que un catálogo de cuentas deba ser tal cual como el que yo les estoy mostrando aquí, ¿sí? Nuevamente, en esta cuenta de gastos de administración, yo tengo la subcuenta papelería y útiles. Y aquí tengo dos subcuentas. ¿Por qué? Pues porque tengo dos proveedores. Porque supongan que yo compro material de oficina, hojas, lapiceros, lo que llegue a ocupar de la papelería, y en mi pequeño proveedor o en mi subcuenta de la papelería El Cisne no encontré ciertos insumos. Entonces yo debo de tener una opción o un plan B, por así decirlo. En ese caso, por eso yo abrí una segunda subcuenta que me refiero a una papelería que se llama La Hormiga. Entonces, como le reitero, esas subcuentas dependerán de lo que ustedes vayan necesitando, es decir, de las cuentas que vayan surgiendo de acuerdo a sus movimientos, ¿sí? Eso es lo que quiero que les quede muy claro. Obviamente sobre la práctica es conforme el catálogo de cuentas se irá realizando, ¿sí? Y es todo lo que necesitarían saber por el momento. ¿Para qué nos va a servir el catálogo de cuentas? Bueno, más adelante veremos un tema que se llama póliza de ingresos, póliza de egresos y póliza de diario, en donde estaré explicando de qué manera deben de ir registrando las cuentas y las subcuentas, el debe,
el haber y obviamente las sumas iguales para que cumpla con la teoría de la partida doble. Y allí quedará claro por qué deben de clasificar las cuentas y por qué deben de numerarlas. ¿Correcto? Entonces estén al pendiente y para la siguiente semana estaremos viendo el ejemplo de cómo llenar las 3 pólizas que les acabo de mencionar. Pues muchas gracias y mucho ánimo, chicos.